del municipio. Y pues el objetivo es que también las podamos ver, si no las podemos ver en vivo y en directo, pues las podamos ver por lo menos en las páginas, en la página web. Y pues la idea es que vayamos en general generando esos procesos, digamos, de trabajo colectivo. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos a hablar de algunos temas. Hablemos sobre la movilidad y el transporte. Yo quiero insistir desde ya que un poco lo que vamos a ver hoy por hoy, más que necesariamente un ejercicio de revisar la infraestructura de transporte propiamente del municipio, que es lo que haremos en esa segunda fase cuando empecemos a mirar los diagnósticos, es que todos estemos de acuerdo con unos elementos básicos conceptuales y algunas reflexiones generales sobre cómo funciona la movilidad en la región, ¿cierto? Porque obviamente, y creo que sobra decirlo, cuando hablamos de la movilidad en Mosquera, estamos hablando de una movilidad eminentemente regional, es decir, de una movilidad que tiene que ver mucho con la interacción con los demás municipios, con Funza, con Madrid, con Soacha, con Faca, pero por supuesto también con Bogotá. Y en ese sentido, pues es muy importante que entendamos un poco las dinámicas de la movilidad a nivel regional y sobre eso pues vayamos generando las discusiones pertinentes. Entonces, pues lo primero que es muy importante decir es que a veces, ¿cierto? Viviana pregunta que en la página cómo podemos ver los videos. En el banner cuando ustedes entran a la página hay un banner, digamos unos temas generales que se van moviendo las imágenes. Ahí, entre las imágenes está el de plan de ordenamiento. Ustedes hacen clic ahí en ese banner y genera, digamos, todo el contenido que se viene desarrollando en torno al plan de ordenamiento territorial. Entre ellos están los videos. Entonces, piensen ustedes como una especie de bloque en lo que se va poniendo, digamos, la información del plan de ordenamiento. Ahí se pueden ver los videos que se van subiendo, digamos, de cada una de estas sesiones. Además de otra información, hay otros videitos como introductorios de lo que es el plan de ordenamiento territorial, están los cronogramas de algunas actividades. Posteriormente también vamos a ir compartiendo, digamos, otra serie de herramientas que nos van a ayudar en el proceso de participación. Entonces, la idea es que estemos muy pendientes también de la página y que le invitemos también a nuestros allegados a visitarla, porque pues sabemos que no todos podemos asistir a estos espacios. Pero entonces, bueno, decíamos, por una parte, no sé por qué quedó animada así la presentación, pero decíamos, a veces confundimos cuando uno habla de movilidad, o más bien para que empecemos a dinamizar la palabra, ¿quién me ayuda? Con la siguiente pregunta. Cuando hablamos de movilidad, normalmente, ¿qué es la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de movilidad? Y pensémoslo así, cuando palabra movilidad, ¿en qué pensamos casi que inmediatamente? ¿Quién me ayuda? En el desplazamiento, ¿cierto, José Luis? Sí, efectivamente. Pensamos mucho, en muchos casos, ¿cierto? En un elemento básico, en el transporte, dice Viviana, efectivamente, en el trancón, ¿sí? Que tiene que ver con esos elementos. Sí, en efecto, normalmente nosotros, cuando hablamos de movilidad, casi que el inmediato o la referente es cómo nos movemos del punto A al punto B. Y cómo el punto A y el punto E mueve personas o mueve mercancías, porque es importante también entender eso. El transporte no solamente es de personas, sino también de mercancías. Y a veces cuando entonces decimos que movernos del punto A al punto B nos toma mucho tiempo o estamos mucho tiempo quietos durante ese lapso, entonces estaríamos hablando del trancón. Pero fíjense que es una mirada casi que exclusiva, casi siempre asociamos la movilidad exclusivamente al tema de transporte. Y la movilidad, como veremos acá, que es algo, en última, lo que queremos plantear, si bien tiene que ver con el transporte, por supuesto, tiene que ver con el transporte, nos lleva, nos induce a otros temas que son muy importantes tener en cuenta. Y algunos de esos temas son susceptibles de ser trabajados en el plan de ordenamiento territorial. En ese sentido, ¿cierto? Pues hay algunos conceptos que son importantes tener en cuenta. Uno es el tema de los medios. ¿Qué medios utilizamos para transportarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero también para transportarnos, transportar las mercancías o los productos que generan las industrias o el comercio, ¿cierto? Marian
Nos dice, la concejala María nos dice la articulación de todos los actores, viales peatonales, conductores, pasajeros, población. Sí, por ahí la cosa además, fíjense, ya no es solamente cómo nos desplazamos, sino cómo articulamos además diferentes tipologías, ¿cierto? De personas, de mercancías, de viajes. Ahí vamos a ir complementando, le vamos a ir poniendo ingredientes al sancocho para entender qué vemos por movilidad. Hay conceptos muy ligados al transporte, como por ejemplo el tipo de vehículos que utilizamos, la capacidad de los vehículos que utilizamos, ¿cierto? Tanto para personas como para mercancías. Es distinto mover mercancías en pequeñas furgonetas que en grandes tractomulas. Es distinto que nos movamos como personas en un vehículo que le caben 4 personas a un medio masivo, ¿cierto? Que pueden tener 200 personas, a un medio colectivo que puede tener 30 personas. Las velocidades es muy importante, el tema de los precios, la eficiencia, la satisfacción. Entonces, normalmente uno asocia que un transporte eficiente es un transporte que demora menos tiempo. Y perdón, aquí hago una pausa que es muy importante. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el objetivo, si ustedes fueran, digamos, los responsables del transporte en un municipio, ¿cuál sería su objetivo número 1? El principal. ¿O cuál creen que es su responsabilidad principal? Su objetivo, su meta número 1. La seguridad, dice Viviana. ¿Quién más? El desplazamiento efectivo. Ok, la calidad del servicio. Fíjense que entonces empiezan a aparecer muchas cosas. Viviana me dañó lo que quería hacer porque normalmente, pero te agradezco mucho, Viviana, normalmente hablamos de otras cosas, como por ejemplo la velocidad del desplazamiento, el tiempo de recorrido, el confort o la calidad, ¿cierto? Pero por lo general, y me agrada mucho que hayas aparecido como primer lugar, pero normalmente no pasa. Cuando uno hace la pregunta sobre la movilidad, muy pocas personas pensamos en la seguridad. Y ese es un tema clave, muy, muy importante a tener en cuenta. Y aunque, por supuesto, el POD no del todo no puede garantizar eso, aunque tiene que ver con ello, yo diría que lo primero que hay que garantizar en una movilidad de una ciudad es que sea lo más segura posible, que haya seguridad vial, ¿cierto? En un país tan violento como Colombia, lastimosamente hemos vivido en un país muy violento, aún a pesar de todas las violencias que hemos tenido, la causa de muerte violenta más importante en el país desde hace mucho tiempo son los siniestros viales, ¿cierto? Los siniestros viales son un tema pues, realmente muy importante dentro de los índices de siniestralidad y dentro de las razones por las que la gente muere de manera violenta. Entonces, por supuesto, un elemento clave y muchas de las medidas que se toman en movilidad tienen que ver con intentar reducir al máximo posible los siniestros donde hayan fatalidades o heridos. Sí, es posible que, bien, pues por supuesto, si nos movemos 6 millones, 8 millones de personas, pues no es extraño que haya uno que otro siniestro, pero una cosa es que hayan choques que de pronto afecten un poco las latas de los carros o que hagan algo de trancón, pero otra cosa es un siniestro donde hay heridos o fatalidades. Y digo siniestro y no accidente porque hay una cosa que también es muy importante tener en cuenta. Y aunque esto no es propiamente tema del plan de ordenamiento territorial, sí es muy importante posicionarlo. No hablamos de accidentes porque todos los siniestros, ¿cierto? O todas las situaciones en donde eso que llamamos accidentes podrían ser previsibles. Ninguna fatalidad, digamos, es producto del absoluto azar en el caso de los siniestros vehiculares. Desde el mantenimiento de los vehículos, la infraestructura, la prudencia con la que conducimos, etcétera, hace que son elementos que deberían garantizarse para que no existan siniestros. Entonces eso es muy importante. Y perdón, hago esa pausa o ese paréntesis, pero es que es importante tener en cuenta que ese es un elemento clave. Y por eso es tan importante hablar más de tiempos de recorrido que de velocidades, especialmente cuando estamos hablando en vehículos. Uno diría, oiga, chévere que pudiéramos garantizar que los carros fueran a, qué sé yo, 60, 70, 100, 200 kilómetros por hora, pero entre más rápido vamos, ustedes lo saben, ¿cierto? Más probabilidad hay en que si se presenta un siniestro, pues eso lleve a una situación fatal. Entonces, es más importante
Obviamente una cosa está conectada con la otra, pero es más importante que los tiempos de recorrido se disminuyan a que los carros vayan más rápido. Entonces, y esos son elementos que es importante tener en cuenta. ¿No? Pero en todo caso, pues es importante tener en cuenta entonces esos que son conceptos propios del transporte. Los tiempos de recorrido, la integración funcional, ya miramos qué es eso, la velocidad, los costos. Pregunta, ¿a qué se referirán los costos cuando hablamos del transporte? ¿Cuánto nos cuesta? O más bien, les cambio la pregunta. ¿Cuánto nos cuesta movernos, por ejemplo, de nuestro lugar de trabajo al lugar de vivienda? Y preguntémosle, no sé, a Mesco, que se acaba de unir, no sé quién sea Mesco, pero pues démosle la bienvenida con la pregunta. ¿Cuánto nos cuesta? Diego dice 12.000 pesos, ¿cierto? Diego Mauricio Martínez, 12.000. ¿A quién le cuesta más? ¿A quién le cuesta menos? Estamos muy callados hoy, muy tímidos hoy. 4.000, dice Claudia. Bien, fíjense que, y uno podría decir 8.000, 10.000, 12.000, 1.000, alguien dice 0 pesos, ¿cierto? Pero ojo, cuando hablamos del costo de transporte, ¿cierto? No es exclusivamente, y bien lo está diciendo José Luis, no es exclusivamente el costo monetario, es decir, la cantidad de dinero que tenemos, qué sé yo, para pagar el pasaje, el peaje, la gasolina, lo que fuese. Hay otros costos que son importantes tener en cuenta. Normalmente son tres costos. Uno, el monetario. El segundo son los tiempos. El tiempo de viaje debe entenderse también como un costo, ¿sí? Desplazarnos 2 horas diariamente de un lado a otro, pues son tiempos que podríamos dedicar al trabajo, no sé, incluso a temas como el descanso, el ocio, la recreación, lo afectivo, cualquier otro tema que ustedes quisieran, pero esas 2 horas tienen un costo en ese sentido, mucho más si uno la suma y se da cuenta que es cotidiano. Entonces, el tiempo es una cosa muy importante a tener en cuenta como costo, no solamente lo monetario. Y hay un tercer costo que es muy importante y se llaman los costos o las externalidades que pueden ser costosas, que tiene que ver, por ejemplo, con el estrés, la incomodidad, el conflicto, o otra suerte de situaciones, la contaminación ambiental, que pueden de alguna manera afectar nuestra calidad en el viaje, pero también que pueden afectar nuestra capacidad de trabajo, nuestra concentración, nuestra calidad de vida en últimas. Entonces, ojo tener en cuenta eso. Y la disponibilidad, pues tiene que ver con temas como los horarios, las coberturas, la seguridad, los precios, ahí sí los precios específicamente, ¿cierto? No te preocupes, Amesco, yo no sé quién eres, pero sí, la idea es que pues entre todos charlemos, era solamente como para dar la bienvenida. Hola, Marcela se está conectando. Bien, entonces, esos son elementos que son importantes tener en cuenta. Algunos de ellos pueden ser más o menos trabajados por un plan de ordenamiento territorial, pero no todos. Y ya miraremos por qué. Porque en buena medida, una cosa es el tema de la gestión del transporte y otra cosa es propiamente la infraestructura de transporte. Entonces vayamos a algunos conceptos que son importantes. Bueno, importante tener en cuenta, una buena eficiencia y una buena disponibilidad de transporte nos llevaría a esa idea de una alta confiabilidad en el sistema de transporte, ¿sí? Garantizar, digamos que en el mejor de los casos, que los tiempos de recorrido sean cortos, que me pueda integrar funcionalmente, es decir, que yo pueda fácilmente desplazarme por diferentes modos de transporte, ya hablaremos un poco de eso en particular, que la velocidad sea adecuada, que los costos, diferentes tipos de costos sean pues bajos, que los horarios, que haya una posibilidad de cobertura y de horarios constantes, que haya seguridad tanto vial como seguridad personal en el trayecto, más unos precios asequibles, harían, digamos, esa suma de elementos, promoverían la confiabilidad. Esa eficiencia es vital con la seguridad física de las vías, sí, sin duda. Eso es un elemento muy importante, Luis Enrique. Entonces, esos son elementos a considerar. Pero entonces, voy a ir adelantando para entender un poco el asunto. Hasta el momento hemos hablado de transporte. Un concepto quizás más amplio o que integra el transporte con otros elementos es la movilidad, porque la movilidad también tiene que ver con la integración de modos, ¿cierto? Ya ahorita hablamos qué es eso de un modo, pero, o más bien, de una vez hablemos de un modo de transporte. Es muy importante. Acuérdense que el objetivo de todos estos espacios es que nosotros hagamos
propongamos e incidamos en la construcción del plan de ordenamiento territorial. Para el caso de Mosquera, y creo que para la mayoría de las ciudades que en el mundo, cada vez se está volviendo más importante hablar de la intermodalidad, ¿cierto?, del transporte. Y eso quiere decir que una ciudad que promueva una mayor confianza en el transporte debería procurar que nos podamos mover en diferentes modos. Un modo, digamos, o más bien, ¿quién me ayuda a poner en sus palabras qué entiende por intermodalidad? Con un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de moverse de carácter multimodal? ¿Quién me ayuda? Andrés Felipe. Pues lo que tengo entendido de transporte intermodal es poder, digamos que, pasar de un tipo de transporte a otro. No sé, pongo un ejemplo, pasar de Transmilenio a SITP o pasar de Transmilenio a Alimentador. Creo que sería como ese tema. No sé si se refiere a eso. La mitad de los puntos, Andrés. Sí, sí se refiere a cambiar de tipos de transporte, pero cometiste un error en el ejemplo, Juan Pablo. Eso, bueno, lo que dijo Álvaro era precisamente el ejemplo y es como que hay diferentes modos, maneras de desplazarse en un espacio, ¿no? Entonces puede ser caminando, por ejemplo, puede ser en bicicleta, puede ser en bus, incluso otro tipo de transportes, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, no sé, barco, avión, helicóptero, pues bueno, no tiene que ser necesariamente terrestre. De acuerdo, es por ahí el asunto. Entonces, Andrés tiene razón en decir, el objetivo de la multimodalidad es intentar viajar con diferentes modos de transporte. Eso más o menos el nombre lo indica. Es decir, que a diferencia, yo siento, ustedes me corrigen, que culturalmente estamos muy acostumbrados que la forma más, comillas, cómoda de viajar es, qué sé yo, me subo a un modo de transporte desde que salgo de la casa y no me bajo de ese modo de transporte hasta que llego al punto de trabajo, de estudio, o donde quiera ir. Resulta que lo que nos hemos venido dando cuenta, sobre todo en las grandes ciudades, es que es mucho más eficiente en tiempos y digamos, en ambientalmente y por otras razones, que si uno cambia de modos de viaje, a veces llega mucho más rápido. Y el modo, ¿en dónde está el error del ejemplo de Andrés Felipe? Que utilizó el mismo modo. El medio cambia. Transmilenio a SITP o a Intermunicipal son el mismo modo. A saber, son el modo de transporte vehicular, ¿cierto? Es un transporte automotor vehicular. El medio cambia y es que pasas de transporte masivo Transmilenio a transporte colectivo SITP o a otro tipo de transporte colectivo también de vehicular automotor, que es el intermunicipal. Lo que están buscando y lo que está pasando en muchas ciudades es que uno pudiera salir de la casa, montar en bicicleta, llegar a la estación del tren. Imaginémonos, en la estación del tren se va en el tren, los trenes son muy eficientes para medianas y medio largas distancias, pero no muy buenos para distancias cortas, ¿cierto? Nos bajamos de la estación del tren y podemos coger un transporte colectivo que nos llega al punto de trabajo, o una bicicleta pública, o caminar al punto de trabajo. Fíjense que ahí lo que está pasando no es solamente que estamos cambiando del medio, sino del modo. Y los modos, como bien decía Juan Pablo, son las grandes categorías: aéreos, férreos, vehiculares, sostenibles, fluviales. En Colombia, lástima, perdimos el transporte fluvial y el transporte férreo, es decir, los trenes y los barcos, a pesar de que el país estaba, pues creo que los necesitaba. Pero fíjense que si, por ejemplo, eventualmente el río Bogotá se volviera navegable, imaginémonos esa situación, pues podría ser un medio de transporte por lo menos para movilizarnos norte-sur, ¿cierto? Entonces, y pasa en muchas ciudades, ¿cierto? En muchas ciudades, o en Bogotá mismo, fíjense, alguien que vive en el Mirador Ciudad Bolívar puede bajar en el cable, llegar hasta Transmilenio, en Transmilenio llegar a una estación y caminar al punto de trabajo. Y resulta más eficiente eso que esperar lo que pasaba antes, ir en el SITP, ¿cierto? Y es 45 minutos hasta el portal de Transmilenio. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta, porque la multimodalidad pareciera
volverse como algo muy, muy importante. Yo sé que culturalmente nos cuesta algo de trabajo pensar que la forma más eficiente es cambiar de modo, pero pareciera, los datos parecen indicar en casi todas las ciudades grandes que es la mejor forma de moverse. Entonces eso es un elemento importante a tener en cuenta. Lo segundo es que la movilidad tiene que ver con elementos claves dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos como ciudadanos que tenemos. Tener una buena movilidad en relación, por ejemplo, a los lugares, a los equipamientos donde se presta la educación, la salud, donde se presta la recreación, de los centros, de los lugares culturales, de los centros culturales, de los centros de recreación, posiblemente tiene, digamos, puede afectar positiva o negativamente nuestra calidad de vida. Piensen lo siguiente, y les pregunto de pronto con ejemplos de nosotros. Si yo tengo que desplazarme largas distancias para llegar a un parque, es posible que eso me motive menos a disfrutar del espacio público, a trotar o simplemente a ver el paisaje o a sacar, digamos, o sacar el perro o llevar a los niños al parque o cualquier actividad que nosotros hiciéramos, ¿cierto? A veces puede pasar que como me toca desplazarme largas distancias entre mi lugar de trabajo y mi lugar de vivienda, eso me niega la posibilidad de tener tiempos para, por ejemplo, visitar a mis familiares, por ejemplo, para, no sé, para ir al teatro, para caminarme la ciudad o para cualquier otra actividad que se nos ocurra. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la movilidad entonces no es solamente el transporte por sí mismo, sino cómo ubicamos las actividades, y ahí sí que el plan de ordenamiento territorial tiene mucho que decir, ubicamos las actividades, ubicamos las dinámicas, organizamos el suelo para que sea mucho más atractivo. Entonces aparecen conceptos como la infraestructura, la gestión de tránsito, la seguridad vial y además, por supuesto, el ordenamiento territorial. Yo quiero dar un ejemplo que es un ejemplo complicado o es un ejemplo, digamos, que a mí me conmovió mucho, pero que es muy importante tener en cuenta para entender la implicación de las movilidades. Hace unos años, la Secretaría de Integración Social en Bogotá hizo un estudio a propósito de un tema muy delicado que es el tema de la violencia sexual sobre niñas y niños en la ciudad. Y se dio cuenta que un elemento que generaba alta vulnerabilidad frente a la violencia sexual tenía que ver con los tiempos en los que los niños estaban solos en sus casas. Y empezó a darse cuenta el estudio que buena parte de esos tiempos de estar solo tenía que ver con que en algunas partes de la ciudad, sobre todo alejados de los lugares de trabajo formales, de la mayor oferta de trabajo, pues esos tiempos se daban y se alargaban sobre todo porque los cuidadores, madres, padres, etcétera, ¿cierto? Se demoraban mucho tiempo en llegar a la casa. Entonces la movilidad, aunque uno no crea, tiene que ver con cosas tan sensibles y tan delicadas como la vulnerabilidad frente a la violencia, a las diferentes formas de violencia, en este caso la violencia sexual, de quienes se supone constitucionalmente tienen además una salvaguarda especial, que son las niñas y los niños. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes porque tengamos en cuenta que la movilidad, ¿cierto? Tiene mucho que ver. Entonces vamos a hablar de algunos, con muchas cosas de la vida, y vamos a hablar de algunos elementos que me parece que son importantes. Yo insisto, el ejercicio de hoy, más que hacer una mirada frente a las condiciones actuales de la infraestructura, que eso ya lo haremos cuando miremos el diagnóstico, ¿sí? Y de pronto la infraestructura a futuro y de esa idea que hay que irla pensando, es sobre todo que primero entendamos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de movilidad y del sistema de movilidad, y segundo, que es muy, muy importante, es que identifiquemos algunas dinámicas y tendencias de la movilidad, porque esas dinámicas y tendencias nos permiten con mayor fuerza generar propuestas frente a lo que debería ser la movilidad de la región. Importante tener en cuenta, además, que cuando hablamos normalmente de los planes de movilidad o de los componentes de movilidad, estamos hablando de subsistemas. Por lo menos normalmente aparecen tres tipos de subsistemas. El subsistema vial, que tiene que ver con el medio físico en el que se desarrollan las dinámicas de la movilidad, llamémoslo infraestructura, ¿cierto? La infraestructura para
para el transporte, que en gran medida ahí el POT tiene mucho que decir. El subsistema propiamente de transporte, que tiene que ver con los modos, ¿cierto?, en el que se realizan los desplazamientos en el territorio, que uno diría, y ustedes me corrigen si tienen otra percepción, pero las ciudades, y particularmente durante todo el siglo XX y casi que en todas las ciudades en el mundo, se hicieron diseñadas y pensadas para los vehículos particulares. Fue como digamos, el subsistema de transporte siempre pensó como centro los vehículos particulares y no otras formas. Incluso lo peatonal, que había sido históricamente muy importante, empezó a verse cada vez menos importante frente al vehículo. Y pareciera que el único, y en nuestras ciudades sí que pasa eso. Tenemos muy pocas ciudades en Colombia, por ejemplo, o municipios en Colombia, en el que haya otra forma para movernos que no sea el vehículo particular, bien sea una moto, bien sea un carro, eventualmente caminando o eventualmente en bicicleta, pero casi que pensado siempre en una clave del automóvil. Incluso la forma de las ciudades se pensó en clave del automóvil. Pero también el subsistema de la gestión de tránsito, que son las acciones, estrategias y normas que conducen y gestionan y regulan la movilidad. Las medidas como el pico y placa, medidas como regular la velocidad en algunos lugares, como generar determinados tipos de señalizaciones e infraestructuras, infraestructuras no, señalizaciones, u otro tipo de acciones que puedan facilitar la movilidad, es lo que llamamos la gestión de tránsito. Esa última es la que el POT está más alejada, ¿cierto? El POT no genera gestión de tránsito, ¿cierto? El POT sobre todo se encarga del subsistema vial, de identificar la infraestructura, los puertos, los ejes, las vías férreas, etcétera, del subsistema de transporte más o menos en la medida en que promueve, puede procurar que nos movamos en determinados modos, pero muy poco con la gestión de tránsito. Eso ya es, digamos, competencias propias de la Secretaría de Movilidad. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, entonces sigamos viendo. A mí esta gráfica me parece muy, muy importante. Hace unos años se hizo un estudio que por alguna razón, no tengo muy claro, eso fue originalmente de una plataforma que se llama Urban Age, o sea, Edad Urbana. Hizo un comparativo sobre 4 ciudades que fueron Delhi, o sea, Nueva Delhi, Londres, Bogotá y Tokio. Y les interesaba ver mucho las formas en que las áreas metropolitanas de estas ciudades se movían. Y identificaron, ¿cierto?, cómo pues hay estas manchitas que ustedes ven en rojo, que voy a agrandar un poquito, son digamos, como si estuviéramos viendo una gráfica espacial, y los puntos más elevados, los que están en rojo más oscuro, casi en vino tinto, son esos puntos en donde más viajes se atraían, donde más la gente iba, ¿cierto?, en los viajes diarios, sobre todo en la mañana. Entonces, fíjense, tienen a Delhi, que pareciera un lugar donde va muchísima gente. Londres, donde si bien hay un área expandida, no hay una enorme concentración de viajes. Bogotá, que también tiene una altísima concentración. Y Tokio, que también tiene un área más o menos expandida. ¿Qué nos querrá decir eso? Les pregunto a ustedes. Esas cuatro manchas, ¿qué nos podrían mostrar? Bogotá, que claro, aquí no es solamente Bogotá, es Bogotá y su área metropolitana, ¿cierto? Y municipios como Mosquera. ¿Qué nos estará indicando eso? ¿Quién me ayuda a hacer como una interpretación de estas cuatro gráficas? ¿Quién me ayuda? José Luis. Mientras prende la luz. Pues básicamente lo que está reflejando es el nivel de concentración de las dinámicas de las ciudades, o sea, donde realmente está la mayor dinámica en temas de comercio institucional, a donde la gente tiene que llegar bien sea a trabajar o a hacer gestiones personales o están los temas financieros, bancarios, y está mostrando realmente que cuando está muy concentrado, pues básicamente casi toda la gente tiene que moverse hacia el mismo sitio, mientras que cuando se ha logrado una distribución
de pronto más uniforme, más equilibrada, pues entonces los puntos se van distribuyendo más dentro de todos los entornos urbanos de las ciudades. ¿Y qué diríamos de Bogotá a ese respecto, José Luis? Pues Bogotá yo creo que tiene se ha venido expandiendo, o sea, en una época, si uno mirara la historia de la ciudad, pues que hay siempre, al principio todo está muy concentrado en el centro de la ciudad, y en la medida que se fueron dando las dinámicas de distribución de la institucionalidad en la ciudad, pues empezó a mostrarse toda esa expansión, porque entonces ya no solo era el centro, entonces pasó al sector de la 72, luego otro sector fue la zona sobre el CAM, o sea, el Centro Administrativo Nacional, y según las condiciones que se han venido dando, pues entonces ya hoy en día también encuentra uno las zonas francas, todas las zonas industriales, donde ha ido dando una distribución, pero donde también a veces por una falta de organización o de planeación y equilibrio, entonces termina concentrándose todas las zonas industriales en un mismo sector, y entonces lo que antes estaba en una parte se va a focalizar sobre otro sector en particular y volviendo a crear los mismos problemas que se trataron de solucionar, trasladándolos a otro sector en particular. Bien, ya hablaremos bastante de eso, pero fíjense, bueno, no sé, Juan Pablo, y ahí yo después doy mi interpretación. Juan Pablo. No, yo solo quería añadir a lo que dijo José, que es interesante ver, pues, digamos, en la gráfica la altura que llegan a alcanzar, que es como esa saturación de los espacios en un área definida, pues, qué tantas personas hay. Y pues eso en comparación a los mapas que vemos, ¿no? Nueva Delhi y Bogotá tienen como, no sé, una distribución pues para el uso del espacio que es bastante, pues se queda corta en comparación a la de Londres y a la de Tokio, que parece que tiene muchos más canales y mucha más distribución alrededor del mapa, y eso se ve también en la gráfica, en Nueva Delhi y en Bogotá las gráficas llegan muy, muy alto, hay una concentración muy alta de ciudadanos, mientras que en Londres y Tokio es más parejo, se distribuye como por toda la ciudad. Pues de todo parejo no, pero sí es cierto que, fíjense, Bogotá, para no hablar de Nueva Delhi, Bogotá pareciera que concentra muchas, como decía José Luis y reafirmaba Juan Pablo. Y que además si uno mira más o menos cómo funciona la lógica de las redes, de las grandes redes de transporte masivo, que es lo que está a su mano derecha, perdón, la amplío un poquito en este momento, pues nos vamos a dar cuenta además, claro, digamos, este es el caso de Delhi, que además que concentra muy, pareciera que todo está muy concentrado a un punto, que es el que se muestra aquí en la gráfica de la izquierda, pero que integra, digamos, vías de carácter nacional con vías de carácter estatal. Mientras que Londres y Tokio, fíjense, tienen como una distribución mucho más dispersa, con vías que no van solo a un punto, sí tienen un punto como más central, pero es un poco más dispersa en el caso tanto de Londres como de Tokio, y en el caso de Bogotá, que además es bien interesante que el 100% de la infraestructura es de la ciudad, es decir, el caso de Transmilenio, que aquí no hemos integrado con redes nacionales, departamentales o de otro tipo, ¿cierto? Pareciera que todas, ustedes lo saben, van hacia la rama oriental. Uno diría, aparentemente es muy dispersa, pero ya miraremos con detalle el caso bogotano. Lo que es importante decir aquí es que, y lo vamos a ver ya con los mapas que vienen a continuación, es que Bogotá presenta una situación muy particular, y Bogotá, cuando hablo de aquí de Bogotá, me refiero a Bogotá y aunque no existía formalmente el área metropolitana, nos referimos a Bogotá y todos los municipios que estamos alrededor, esos 11 millones de personas más o menos que podrían cubrir, digamos, esta área dinámica de Bogotá o en torno al río de la Sabana de Bogotá. Y es que cuando uno hace un estudio de la densidad, es decir, se pone como un punto central, el centro funcional de la ciudad, se manda un radio de 10 kilómetros a la redonda y queremos ver dónde están las ciudades más compactas. Bogotá es una ciudad fuertemente, muy fuertemente densa. Es muy, muy densa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lugares de la ciudad, o la ciudad en general, concentra muchas personas en poco espacio. Si uno compara otras ciudades de tamaños similares, o bueno, o más grandes, voy a poner un ejemplo, digamos, extremo. Si uno mira Los Ángeles puede tener alrededor de 2.7, casi 3 veces más grande que Bogotá en población. Los Ángeles, con su área metropolitana, puede estar por 22 millones de habitantes. Pero si uno mira el tamaño de Los Ángeles, es 8 veces más grande.
Eso quiere decir que son ciudades gigantes. Uno le parece enorme Bogotá y cuando uno mira desde las montañas Bogotá, eso parece una mancha que no termina nunca. Pero incluso se alcanzan a ver todavía las estructuras ecológicas alrededor. Pero hay ciudades como Los Ángeles, como Río de Janeiro, como Delhi, como Dhaka en Bangladesh, que parecen no terminar nunca, son gigantes también, no solamente en la población, sino en tamaño. 8 veces más grandes que Bogotá. Y sobre eso quiero hablar mucho hoy porque la movilidad y la forma en que nos transportamos y la forma en que organizamos las actividades, ¿cierto? Es muy importante que las interioricemos, que las aprendamos a la hora de proponer y de construir ideas de lo que debería ser, ¿cierto? La movilidad en la región. Entonces, teniendo en cuenta estos indicadores, que por supuesto ustedes si quieren ponerle más análisis, bienvenidos sean, nos muestran esta situación, que es bastante importante. Tenemos 2 mapas. Al lado izquierdo tenemos la densidad poblacional y en el lado derecho los viajes atraídos. Esto es, digamos, una proyección que se hizo para 2021, que se venía haciendo desde 2019, antes de la pandemia, pero digamos es la tendencia histórica que se ha venido generando. ¿Quién me ayuda a interpretar estos 2 mapas? Voy a ampliarlos en este momento, pero aquí lo que tenemos es la densidad poblacional, ¿cierto? Entre más oscuro, más denso. Aquí estamos hablando de personas por hectárea, ¿cierto? De habitantes por hectárea, donde viven. Y aquí estamos hablando de los viajes atraídos por hectárea también. ¿En dónde está? Entonces, ¿quién me ayuda a interpretar estos dos mapas? Buenas tardes, lo que yo puedo ver es como la densidad de la población, en donde es donde más se acumula. La densidad de la población se mide de la siguiente manera, Viviana, y es, tú tomas, por ejemplo, una cuadra, una manzana, ¿cierto? Las manzanas, digamos que una manzana, eso uno no la encuentra tan exacta, pero digamos que una manzana sea de 100%. Dime, ¿me oyes bien? ¿Aló? ¿El resto me oye bien? Bueno, entonces démosle la palabra a Andrés Felipe, a ver si nos ayuda. Bueno, pues lo que yo interpreto con el mapa es que la densidad poblacional proyectada se refiere a población donde están, digamos, edificios como residenciales, ¿sí? Donde está viviendo la población. Entonces, con eso interpretamos de que esas construcciones se están haciendo como más afuera, sí, más lejos del centro de la ciudad. Y los viajes atraídos es donde hay un uso más como, no sé, comercial, empresarial, donde trabaja la gente y por eso es que esos viajes se producen pues al centro de la ciudad, es donde más se acumula como ese tipo de uso, diría yo, y pues lo que interpretaría con respecto a eso. En efecto, por ahí puede ir, digamos, el asunto y nos lleva a lo que estaba diciendo José Luis ahorita. La de la izquierda, la densidad poblacional, lo que nos está mostrando es la cantidad de personas que viven por hectárea. Entonces, imaginémonos una manzana de 100 por 100 metros, ¿cierto? Entonces, en 100 por 100 metros, usted tiene que poner el área peatonal, las vías, eventualmente un parque y las casas que hay ahí. Y eso realmente le da un espacio relativamente pequeño, una hectárea en la parte urbana, es un espacio relativamente pequeño para instalar viviendas. Y la pregunta que se hace este mapa es, ¿cuántas personas viven en esa área, en cada hectárea? ¿Cierto? Esa hectárea es de, insisto, pensémonos una hectárea como 100 por 100 metros, 2 canchas de fútbol, para que tengamos una proporción. Pues bien, la ciudad más densa del mundo, y ojo con eso, del mundo, tiene en promedio una densidad de cerca de 300 personas por hectárea, 280 y algo, es Manila, ¿cierto? Allá en el sudeste asiático, en Bangladesh, en Vietnam, hay unas ciudades muy, muy densas, ¿cierto? Pero dentro de esas ciudades muy, muy densas, que tienen esas densidades de 300 personas, si uno compara con algunas submesetas y algunas partes de esta región que estamos viendo que nos incluye, pues nos vamos a encontrar que los casos aquí donde están más oscuros nos lleva a densidades muy, muy altas.
Patio Bonito, en Kennedy, no sé si todos lo conozcamos o hayamos visitado, que queda ahí cerquita a Corabastos, tiene una densidad de cerca de 640 personas por hectárea. Es decir, 2 a 3 veces más, ¿cierto?, que las ciudades más densas del mundo. 600 personas por hectárea, eso es una densidad muy alta, perdón, la densidad bruta muy alta. Y incluso, ¿cierto?, hay lugares, ustedes ven aquí que las piezas son más chiquitas, digamos como pedacitos pequeños de la ciudad, más pequeños, que alcanzan incluso a tener más de 800 personas por hectárea. Mientras que hay partes de la ciudad, ¿cierto?, y de la región que tienen unas densidades bajas o moderadas. Clave aquí mirar Mosquera, y de una vez lo digo, aunque no es esto de lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Este corredor occidental entre Madrid, Mosquera, Funza y Faca tienen unas densidades moderadas. Eso es a razón, entre otras, de que no se han generado tal cantidad de crecimiento apiñuscado, y eso es una ventaja. Andrés, habías levantado la mano. Sí, tengo una pregunta pequeña. ¿Esa división que hace el mapa es por UPZs o No, porque es? esto está mucho más pequeño, más dividido como por pequeñas manzanas. Esto fue un Ah, rango ok. de medición que sí, porque las UPZ son un poco más grandes. Aquí yo no sé cuántos Ah, ok. cuadritos hay, mal contados pueden haber unos 500 cuadritos, las UPZ son apenas 100, ¿cierto? Ah, ok, ok, 117, es entiendo. mucho más pequeño. Pero sí, justamente entre más pequeño la medición nos muestra con más claridad algunas cosas. Pibabuyes, el Rincón de Suba, buena parte de Ciudad Bolívar, pero también en Kennedy, hay unas altísimas densidades. Pasamos el río y la densidad baja un poco. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y es una cosa que es importante tener, un tesoro importante a tener y a resguardar en Mosquera. Y tengan en cuenta eso de la densidad. Hay un autor, para quienes les interese este tema, que se llama Óscar Alfonso, el apellido es Alfonso, eh, que ha trabajado junto con Samuel Jaramillo y otros autores, digamos, que se han metido mucho a estos temas, han desarrollado un concepto que se llama la calidad de la densidad. Y es que efectivamente la densidad es algo muy importante en relación a, llamémoslo, a las condiciones de vida de las personas. Piensen ustedes solo con el tema COVID. El COVID llegó aquí a Bogotá, a Colombia, en un aeropuerto, ¿cierto? Posiblemente de personas de altos estratos que se habían contagiado en Europa, pero cuando uno mira la evolución del COVID, se va a dar cuenta, o más bien les pregunto a ustedes, ¿en qué barrios o en qué lugares fue mucho más acentuada la propagación del COVID? Por ejemplo, en nuestra región. ¿Quién me ayuda? ¿Han visto los mapas de ubicación de los casos de COVID? Por ejemplo, en Bogotá. En Kennedy, efectivamente, cuando uno ve los lugares, es muy parecido a este mapa que vemos aquí a la izquierda, José Luis. Pues básicamente en los sectores o en los barrios donde más concentración de población había, porque había más riesgo de contagio por el contacto cercano que hay entre la población. Y se evidenciaba en el tema del transporte público, o sea, estaban las rutas donde más se trasladaba gente, bien fuera para su trabajo o retornando de su trabajo, pues ahí era donde se enfrentó mayor riesgo y mayor probabilidad de contagio. Efectivamente. Digamos que, y es apenas una obviedad, ¿no? Como bien lo plantea José Luis. Pues no es extraño que donde más personas se cruzan, donde más actividades densas hay, pues es donde más posibilidad de contagio se presenta. Y en Suba también, decían por ahí en el chat, tanto en Kennedy como en Suba, los mismos lugares que tienen las más altas densidades, ¿cierto? Pero además, entonces lo que dice Óscar Alfonso es que, claro, la densidad tiene que ver con la calidad de vida, pero no es solamente la densidad por sí mismo, o sea, la cantidad de personas que viven en una hectárea, sino la densidad en relación a otras variables, y eso lo llama él la calidad de la densidad. Por ejemplo, la densidad en relación al espacio público. Entonces él toma densidad bruta, espacio público disponible por habitante, de espacio público hablamos en las sesiones pasadas, pero además le suma la disponibilidad de equipamientos,
de servicios como la salud, la educación, y además un tema que me resulta muy interesante y es la mezcla social. Y esos 4 elementos los suma y los divide entre 4 con unos indicadores. Bueno, ahí hay unas fórmulas que él propone y sobre eso saca una calidad de la densidad. Ahí posiblemente, yo les pongo eso sobre la mesa, ahí posiblemente en indicadores como la calidad de la densidad es donde pueden estar los temas más relevantes de un plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo organizamos las actividades, la vivienda, la cantidad de personas, etcétera, 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 para garantizar? El problema no es que vivamos tantos apiñuscados o no apiñuscados. Podemos vivir muchos en un edificio alto, pero si ese edificio alto está cercano de zonas verdes, de espacios de disfrute, por ejemplo, peatonal, donde además hay cerca suficientes tiendas, suficientes espacios como de salud, de educación, de recreación, etcétera, puede ser que no sea grave vivir en edificios altos. El problema es vivir de pronto en casas, puede ser incluso no tan altas, pero sumamente apiñuscadas, pero donde no hay ni siquiera lugar para caminar, que es lo que pasa en muchos barrios de nuestras ciudades, en donde tuvimos altas densidades con muchas deficiencias de espacios y servicios públicos. Entonces, tener esas dos cosas presentes es quizás muy importante, o esa suma de cosas es muy importante en términos generales del ordenamiento. Y por supuesto, que eso tiene que ver mucho con la forma en que se atraen viajes también en términos de densidad. Ya Andrés nos se adelantaba un poco para explicarnos eso. Y entonces, el mapa que vemos a la derecha, lo que nos indica es a dónde viajan las personas de Bogotá y su región, incluyendo nosotros, ¿cierto? Desde Mosquera, o desde Soacha, o desde Funza, o desde cualquier municipio, ¿cierto? ¿A dónde vamos en las mañanas? ¿Y a dónde vamos en las mañanas? Ustedes se van a dar cuenta que los lugares donde más viajes llegan es en una franja bastante estrecha que está en el oriente, a las faldas de los cerros orientales. Claro, también en general, digamos, en todas las localidades como Teusaquillo, Chapinero, algo de Barrios Unidos, parte de Usaquén, y como decía, si no estoy mal, José Luis, además por el eje de la 26 también aparecen. Ya ahorita miraremos eso con más detenimiento. Yo, perdón, me he demorado ya casi una hora en hablar de este tema, pero es que posiblemente aquí esté el tema, uno de los temas estructurales a la hora de plantear la movilidad. Todos seguramente, todas y todos, estoy seguro, tenemos soluciones, nos hemos pensado soluciones a veces medio mágicas para la movilidad. Uno le puede preguntar a muchas personas, ¿cierto? ¿Cuál puede ser la solución para la movilidad? Alguien puede decir, hagamos autopistas de 3 pisos, ¿cierto? O nos inventamos, bueno, y podemos inventarnos muchas ideas, que una gran vía, que la 13 vaya solo hacia el oriente y la 80 hacia el occidente. Cualquier idea podemos poner en juego. Pero esos que son en gran medida temas de algunos de infraestructura y otros de gestión de tráfico. Pero posiblemente en términos de ordenamiento territorial, en estas dos gráficas que les estoy mostrando, está el problema más estructural, ¿cierto? De la movilidad. Y es que vivimos muchos en el oriente de Bogotá, incluyendo el río Bogotá, pero la mayoría trabajamos, vamos, estudiamos, nos recreamos o vamos a los lugares, digamos, de entretenimiento en una franja oriental. El dato, 2 millones de viajes se estaban haciendo antes de pandemia, creo que ahorita ya se volvió, más o menos se está volviendo a estabilizar, de occidente a oriente en la ciudad. Eso me explica por qué todas las propuestas del metro, desde 1960 que ha habido propuestas del metro, ¿cierto? Hasta ahorita que todavía está inconcluso, que posiblemente lo vayamos a tener pronto, todas, independientemente cuál haya sido la propuesta, le apuntan a conectar las zonas más densamente pobladas, ¿sí? Que hoy por hoy están en Kennedy, en Bosa, ¿cierto? Y conectan esas partes de la ciudad hasta estos lugares donde se atraen la mayor cantidad de números, porque es donde más viajes se generan. Si me están siguiendo, digamos un poco, lo que quiero argumentar es que para entender el problema de la movilidad en Bogotá y la región, pues hay que entender dónde se ubican las actividades espacialmente. Y nosotros tenemos una altísima concentración de actividades laborales, culturales, dotacionales, en una franja muy estrecha y una población que vive no muy lejos en términos de línea recta.
pueden ser 10, 12 kilómetros, que en línea recta es poquito, pero con tantas personas disputándose las vías, ¿cierto? Disputándose la infraestructura, pues aparecen todos los problemas que ya estamos acostumbrados y que lastimosamente nos hemos acostumbrado a vivir, ¿cierto? Y entonces ahí hay varios temas que son importantes tener en cuenta. Estos dos mapas que ustedes están viendo acá son la cantidad de viajes, el origen de los viajes, ¿cierto? De dónde se dan, es más o menos lo mismo, pues es el resultado un poco. Obviamente, entre más personas vivan en el occidente, pues no es extraño que de allí tomen, digamos, pues es donde surjan los viajes. ¿A dónde llegan normalmente los viajes? Pues es de estos punticos rojos que ustedes están viendo acá. Estos punticos rojos nos están diciendo los viajes en transporte público, ¿cuál es su destino? El resultado de esto, pues es lo obvio, que nos estamos moviendo de oriente a occidente, pero detrás de eso, vuelvo al mapa anterior, está esta forma en que se ha estructurado, quizás no de manera muy planeada o en parte sí la ciudad, y que nos lleva, digamos, a estas consecuencias. No es extraño que suframos tanto con la movilidad si 2 millones de personas se mueven todos los días del oriente al occidente, del occidente al oriente de la ciudad, en las mañanas y en la tarde del oriente al occidente. Es un corazón, como la mayoría de ciudades, pero un corazón que concentra mucho, ¿cierto?, sus actividades, y por supuesto Mosquera se ve afectada. Aquí hay 3 mapas que yo quiero que pongamos mucha atención. El primer mapa tiene que ver con perdón, es que esto es tomado de un artículo que se publicó en una universidad norteamericana, y por eso está en inglés, me disculpan de pronto los títulos, pero es muy importante tener en cuenta esto. Este mapa de la izquierda lo que nos está mostrando es la densidad de empleos que se generan, empleos formales que se generan en la ciudad. Aquí sí está por UPZ, Andrés. Y las UPZ, donde más empleo formal se generan, están en esto que se llama como el 7 invertido, ¿cierto? Que es lo que, como se le denominó esta figura, que era lo que decía José Luis, el eje de salitre, ¿cierto? De todo el salitre, y la parte oriental de Bogotá, desde el centro tradicional o el centro internacional, más o menos hasta la 116, 127, que es la ciudad. Y ahí es donde más se concentra el empleo formal, ¿cierto? Con algunas excepciones, digamos, pero ahí es donde se concentra. ¿Dónde está? ¿Dónde están ubicadas las sedes de las compañías? ¿Dónde están las oficinas en nuestra ciudad? Recuerden que Bogotá y la buena parte de la región metropolitana, ¿cierto? Una muy buena parte de las actividades económicas que se realizan son de carácter administrativo, administración pública o privada, pero administrativo. ¿Y dónde están las sedes de las oficinas? Normalmente en estos espacios, un espacio también muy restringido. Ya te doy la palabra, Viviana. Y termino con esta gráfica, que me parece muy importante tener en cuenta, y este es el promedio del ingreso económico de los hogares. Y es lo que nos está diciendo es que los ingresos, los hogares con más altos ingresos se ubican aquí en esta zona de la ciudad. Le doy la palabra de una vez a Viviana, pero quisiera que comparando estos 3 mapas ustedes me ayuden a sacar sus propias conclusiones. Viviana. Bueno, tengo una pregunta frente a esto. Estos son unos estudios que se han estado realizando y que por la trayectoria del tiempo así se ha determinado. Pero después de la pandemia hubo un antes y un después, ¿sí? Y la pandemia lo que generó fue que muchas de las empresas determinaran que se podía trabajar en casa y que efectivamente evitaría más la movilidad. De hecho, pues eso les da una rentabilidad más en cuanto al aspecto administrativo de las corporaciones, porque se dan cuenta que en cuanto a arriendos, todo lo que son gastos administrativos y demás, sí hubo un valor significativo para el ahorro. Entonces, mi pregunta es, ahora, esto que nos está ilustrando es algo que se veía en la trayectoria del tiempo, pero actualmente, como si han estado pensando en cómo si va a cambiar o va a seguir de esa manera. Pues pensando en que también hay que tener en cuenta que el POT es para también parte de transporte y la movilidad, y pensando si ya se planeó qué va a pasar con eso
o si van a seguir el curso a lo que era antes de la pandemia. A mí me parece muy pertinente tu pregunta, Viviana. Y te vas a poner brava conmigo, pero mi respuesta es no sé. Y no sé si alguien sepa realmente. Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo. La pandemia modificó muchas dinámicas, muchas. Entre esas, el hecho mismo de cómo trabajamos y esto que hemos venido llamando la virtualización del trabajo o el trabajo a distancia. Eso hizo, incluso hay muchos artículos, no solamente para el caso de Bogotá, creo que de Bogotá yo no he leído, pero sí me he encontrado con artículos de diferentes ciudades en donde las famosas torres de edificios, de oficinas, perdón, muchas empezaron a desocupar. Incluso bajaron mucho los precios de alquiler justamente porque había mucha oferta y poca demanda. ¿Por qué? Por lo que tal cual, por lo que tú dices. A las malas nos dimos cuenta que de pronto se podía trabajar desde la casa. Ahora, ¿por qué digo no sé la respuesta? Es porque, digamos, hasta ahora, estos son procesos que no son de una semana, ¿cierto? No son de incluso unos meses, sino que una pregunta que queda ahí dispuesta sobre la mesa es hasta qué punto la virtualidad en el trabajo vino para quedarse o hasta qué punto vamos a retornar. No solamente piensen en las oficinas, sino en un montón de otras actividades que están retornando a las presencialidades. Las universidades, los colegios, muchos temas de atención de salud o muchos otros temas están volviendo. Entonces, esa es una pregunta que no sabemos hasta qué punto va a modificar. Sin embargo, es muy pertinente por dos razones. Uno, porque para que entendamos metodológicamente cómo funciona la planeación. En últimas, la decisión de que una empresa siga virtual o no, o siga a distancia o con teletrabajo, pues son decisiones particulares, decisiones de compañías o de empresas particulares que por supuesto van a generar una tendencia cuando uno las mira en suma, cuando uno mira, no sé, 2.000, 3.000, 100.000 empresas. El problema es que la decisión del teletrabajo o no está sujeta a la planeación. Y aprovecho esa pregunta que hace Viviana para que, a la planeación digo pública, porque esa es una de las dificultades a la hora de plantearse el territorio. Yo no puedo obligar a nadie a decir tiene que vivir acá o tiene que trabajar acá o tiene que teletrabajar y no trabajar presencialmente. ¿Sí? Claro, el teletrabajo puede tener unas ventajas en movilidad, pero el POD no puede obligar a la gente a teletrabajar. En última, son decisiones que pueden empezar a aparecer. Son muchas decisiones individuales, si se quiere, que van generando esta concentración de actividades en el oriente de Bogotá. Es la suma de muchos actores, ¿cierto? Privados, públicos, pero no es una planeación única. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Planear un plan de ordenamiento territorial es darse cuenta que estamos sí afectando la vida cotidiana de muchas personas, pero eso no quiere decir que podamos coordinar la vida de 8 millones de personas. Sin embargo, Viviana, lo que sí nos muestra la pandemia, y ahí va la segunda parte que yo vería esto más bien como una oportunidad, es que nos dimos cuenta que tener que desplazarnos 2 millones de personas del occidente al oriente, pues nos genera todos esos líos de movilidad y que de pronto sí vale la pena incentivar, promover, procurar que muchas de esas oficinas y compañías se empiecen a mover a otros lugares. Eso sí puede intentar hacer el plan de ordenamiento territorial. No puede obligar a que las compañías se vayan a Mosquera o se vayan a Kennedy o se vayan a Bosa o se organicen, pero sí puede intentar, ¿cierto?, darles los incentivos para que eso suceda. Pero además, Viviana, fíjate que pueden empezar a aparecer, si el teletrabajo vino para quedarse, es posible que eso transforme también las preferencias de las personas en términos de su ubicación. Me explico. Sí, cada vez es más común o más fácil trabajar desde la casa y tener que ir 1 o 2 veces a la oficina. Es más posible que ahora me parezca más atractivo irme a Funza, a Madrid, a Cota, a Soacha o a Mosquera, siempre y cuando tenga una buena conectividad de internet. Y eso de pronto puede modificar el tipo de vivienda y por lo tanto el tipo de hogar. ¿Eso lo puede controlar el POT? Inicialmente no. El POT no te puede decir si la gente quiere preferir o no vivir en Mosquera a razón de la virtualidad, pero es una de las preguntas y uno de los escenarios que tenemos que tener en cuenta. ¿Es posible que a la gente le guste vivir cerca a esta gran ciudad
que ofrece un montón de bienes y servicios, como Bogotá, pero que no quiera pagar los precios exorbitantes que están las viviendas al interior de Bogotá y se prefiere ir a Mosquera porque ahora puede teletrabajar. Esa pregunta que está haciendo Viviana nos pone de manifiesto algo que es muy importante, y es justamente que el territorio es el resultado de muchas dinámicas no necesariamente sincronizadas. Son decisiones individuales muchas, son decisiones personales muchas, ¿cierto? Y algunas en las que podemos insistir. Hemos dicho, desde el comienzo nos hemos dado cuenta, una de las preguntas claves es preguntarnos si cuánto queremos que crezca Mosquera y en qué medida y de qué manera. Fíjense que una variable que hay que tener en cuenta podría ser el teletrabajo. Y hasta el momento no lo habíamos dicho, y lo dijimos cuando apareció la movilidad. No sé si hayan otras interpretaciones, si todavía me estén poniendo atención. José Luis. Bueno, yo creo que una cosa importante es mirar que estas imágenes que se muestran ahí son del 2017, o sea, no son recientes, sino que son el escenario de ese momento, o sea, de hace ya casi 5 años. Entonces, pues, ahí se evidencia lo que siempre se ha sabido de Bogotá y sus entornos, y es que el empleo formal realmente siempre ha concentrado en los sectores que aparecen ahí, y pues particularmente de pronto hay sectores que pueden ser un poco más densos que otros, pero realmente esa es la cobertura, y si uno mira está casi siempre cercano a las vías principales que atraviesan la ciudad, como la Avenida Ciudad de Quito, la 68, la Boyacá, y es los sectores donde se fueron ubicando buena parte tanto de las entidades como de las empresas, y por eso al mismo tiempo se ve cómo se dio el fenómeno de distribución de las compañías, donde es en algunos sectores similar a la densidad de trabajadores, pero en otras baja un poco. ¿Por qué? Porque también se dio por algunos aspectos que se han dado en la ciudad y en muchas otras partes del país. Eso no es un fenómeno solo de Bogotá. Y es que cuando los costos de las instalaciones de las empresas se elevan mucho, entonces se generó que algunos sectores de la ciudad que antes tenían unas condiciones residenciales empezaron a tener transformación, porque donde eran casas grandes, pues empezaron a transformarlas para uso de oficinas y otro tipo de actividades, y empezó a darse unos fenómenos que no fueron planeados, simplemente fue por condiciones que inclusive rompían con las normas de ordenamiento que tenía Bogotá, porque zonas residenciales empezaron a ser comerciales o de oficinas sin que se cumplieran unos requisitos y unas condiciones normales. Ya el tema de la ubicación de las personas de mejores ingresos, pues uno también empieza a mirar que su ubicación siempre está en un punto casi que intermedio y cercano a donde está esa densificación, tanto de empresas como de los sectores de mayor movimiento laboral. Y son los sectores donde la infraestructura de servicios en general está garantizada, y le digamos algunas condiciones de movilidad para ellos también generan algunos aspectos favorables respecto a su posibilidad de llegar a sus sitios de trabajo y poder desarrollar su vida socialmente. O sea, hay muchos fenómenos que uno tiene que empezar, se puede entrar a mirar, y parte de los errores que se han cometido algunos proyectos, como el caso del edificio Boacatá en el centro de Bogotá, que pretendieron hacer un edificio que iba a concentrar una alta población laboral, y en algunos casos también porque tienen un concepto residencial también, que estuvo equivocado desde su concepción, o sea, porque el sector de la 19 con cuarta es de los sectores más congestionados que tiene la ciudad en su momento, y no iba a tener cómo aguantar y lograr darle respuesta a todas esas necesidades de movilidad que tenía la gente que tenía que acceder a ese sector, y en particular a esa edificación. O sea, por eso ese proyecto prácticamente fracasó y está en este momento funcionando, creo que ni al 10% de todo lo que esperaba que iban a tener. Es un sector donde no se permite la movilidad y la facilidad de acceso dentro del concepto que fue pensado el proyecto. Ay, casi no puedo prender el micrófono. Sí, de acuerdo. Fíjense, y ahí está. Lo que está diciendo José Luis es algo, digamos, hacia donde queremos enfocar hoy la charla. Antes de hablar de cantidad de viajes, de las vías, de qué tan anchas deben ser las vías o cosas de ese estilo, lo primero es pensar, fíjense las implicaciones que tiene el ordenamiento territorial en la movilidad y la movilidad en el ordenamiento territorial. Y, digamos, quisiera ir cerrando aquí. Bueno,
no sé, nadie dijo de pronto qué implicaba esta tercera parte de la gráfica, y es digamos, los hogares con mayor capacidad económica se ubican, fíjense, en los lugares donde están los empleos formales, digamos, la mayor concentración de empleos formales, y eso tiene mucho sentido. Yo, si, digamos, en una sociedad en donde el acceso a la vivienda está condicionada por la cantidad de dinero que yo tengo, la capacidad adquisitiva, yo suelo pagar más, ¿cierto? En lugares donde me es más rápido o más fácil acceder a los lugares de trabajo, que no solamente son los lugares de trabajo, sino además donde están las universidades, donde están los centros comerciales, donde más espacios públicos hay, donde etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de esto lo que estamos viendo es que con temas como la movilidad no son menores, ¿cierto? Si yo me puedo desplazar a mi trabajo en 15 minutos, si puedo ir en bicicleta muy rápidamente sin agotarme, si puedo ir caminando, si me puedo ir, no sé, disfrutar de una movilidad que me implique poco tiempo, pues es posible que pueda hacer muchas más actividades que simplemente moverme pendularmente. Ese es un concepto clave en la movilidad. Hay movilidades que son pendulares, o sea, como un péndulo que voy del punto A al punto B y del punto B al punto A y ya, o hay movilidades que son poligonales, es decir, que yo me muevo en diferentes puntos. Y uno diría que una movilidad, ¿cierto? O más bien una ciudad que hace que, voy a poner un ejemplo, salimos a las 5 de la tarde de nuestras oficinas. Si en 15 minutos estamos en la casa, o cerquita de la casa, o sabemos que no esté, es posible que yo pueda disfrutarme un par de horas de la tarde, incluso de la noche, en otras actividades, en visitar a los familiares, en ir al teatro, en ir a la misa, en ir a lo que, digamos, a muchas otras actividades que a las que se me negaría si además del cansancio del trabajo tengo que asumir 2 horas de cansancio de la movilidad. Y por eso es tan importante, fíjense, detrás de esto un poco la propuesta es decir, mientras la ciudad concentre sus empleos tan fuertemente en unas regiones específicas, en unas zonas específicas más bien, pues corremos el riesgo de afectarle la vida a un montón de personas. Entonces, digamos, yo no, por supuesto, cada uno de los presentes tendrá su propio criterio para pensarse la ciudad y el territorio, pero una cosa que habría que pensar y que es muy importante pensar es ¿por qué no intentar otras formas de distribuir el empleo a nivel regional? De distribuir la vivienda a nivel regional, ¿cierto? Y ahí de pronto encontramos, no solamente la movilidad se hace haciendo autopistas de 4 pisos, que además no es que solucionen mucho y sí tienen mucho impacto ambiental, sino que la movilidad pasa también por cómo organizamos de manera distinta la ciudad. Y ahí a propósito, bueno, ya quiero pasar ahí, digamos, como a unos datos, porque se nos ha hecho bastante tarde, pero algunos datos que pueden ser importantes. Por ejemplo, la ocupación y el uso del suelo. ¿Dónde ubico las actividades, cierto? ¿Dónde instalo determinados tipos de actividades afectan mucho la movilidad? Y la movilidad puede afectar mucho la ubicación de actividades. Piensen ustedes, por ejemplo, qué pasa o qué va a pasar cuando se construya el metro, qué va a pasar cuando se construya el Regiotram, qué pasa cuando se construye una nueva línea de Transmilenio, qué pasa cuando se construye una autopista o cuando una vía nacional, qué pasa con los alrededores de esas vías. Una ABC del urbanismo pareciera indicar que allí donde se hace una vía hay una alta probabilidad de que aparezcan formal o informalmente un montón de actividades. Piensen ustedes en la 13, por ejemplo, ¿cierto? La 13 es una vía de conexión, ¿cierto? De carácter nacional incluso, y alrededor de la 13 se han venido instalando progresivamente un montón de actividades. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando yo promuevo la instalación de vías, estoy promoviendo también el crecimiento urbano. Estoy promoviendo el crecimiento de actividades. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son muy importantes tenerlas en cuenta. Segundo elemento importante tener en cuenta, que por supuesto la forma en que yo genero, y aquí hay una cosa que pueda ser paradójica, es una hipótesis que ustedes pueden o no estar de acuerdo conmigo, pero que me parece importante ponerla. Posiblemente Bogotá no se ha expandido mucho más agresivamente sobre la sabana, entre otras razones porque la movilidad no ha sido muy buena.
¿cierto? Es decir, como Bogotá siempre históricamente ha tenido dificultades para conectarse más allá del río Bogotá, incluso dentro de su área urbana le ha costado mucho trabajo, eso ha hecho que la gente prefiera vivir en áreas densas a vivir en áreas alejadas, porque la movilidad no es muy buena. Voy a poner el caso extremo contrario. Si uno mira, por ejemplo, la conurbación que hay entre Tokio, la capital de Japón, y Yokohama, que es otra gran ciudad, eso es una mancha urbana gigante. Y hay muchos estudios que muestran cómo, por ejemplo, muchos trabajadores pueden vivir a cientos de kilómetros de su lugar de trabajo, 120 kilómetros. Eso en línea recta es como estar de donde estamos nosotros a Ibagué, o de pronto un poco más lejos. Imagínense ustedes todos los días viviendo en Ibagué, ¿cierto? Y trabajando en Chapinero. Y eso es posible porque hay unos metros, ¿cierto? Que van a unos trenes que van a 300 kilómetros por hora. Haber tenido una mala movilidad de pronto ha hecho que parte de la sabana todavía no se haya urbanizado. No estoy diciendo con ello, no me malinterpreten, que entonces es bueno tener una mala movilidad. Lo que quiero poner de relieve es que mejorar los sistemas de movilidad también aumenta la deseabilidad por el territorio. Por ejemplo, si en Mosquera, si de Chapinero a Mosquera nos empezamos a demorar 20 o 30 minutos, ¿cierto? En el transporte, pues eso hace que sea cada vez más atractivo vivir en Mosquera. Y al ser más atractivo, pues seguramente van a aparecer más construcciones. Y al haber más construcciones, o de pronto si hay menos construcciones, hay un aumento del valor del suelo y del costo de la vida. Entonces, es muy clave, y es el mensaje que queremos poner acá, que toda decisión que se tome frente, por ejemplo, a temas de movilidad, afectan otras cosas de la calidad de vida, como por ejemplo el costo del suelo, como por ejemplo los lugares de trabajo, los lugares de residencia y demás. Y eso nos pone en una pregunta que ha sido un debate clave en la historia, digamos, reciente de Bogotá y la región, y es si queremos una ciudad compacta o una ciudad expandida. Y una ciudad expandida es crezcamos sobre los municipios, ¿cierto? Oye, pero una ciudad compacta es que se aumenta el valor del suelo. Entonces, casi que en todos los temas del ordenamiento territorial, nosotros estamos jugando en unas balanzas, ¿sí? ¿Cómo equilibramos un poco entre la ciudad, entre esa ciudad que puede ser muy densa, ¿cierto? Y que puede tener todos los problemas propios de la densidad, pero que hace que ecológicamente sea más sostenible. O una ciudad expandida, pero que puede, con un problema que tiene Bogotá, puede aumentar además la segregación socioespacial. Entonces, esos son los temas que hay que pensar detenidamente. Por eso, porque alguien puede decir, no, pues hagamos autopistas por toda la sabana. Eso tiene unas consecuencias ambientales, eso tiene unas consecuencias en el valor del suelo, eso tiene unas consecuencias en muchos sentidos. Todas las decisiones que se tomen en el ordenamiento tienen, llamémoslos, unos pros y unos contras, que además no son blancos y negros, sino que son un degradé de grises que hay que tener muy en cuenta. Y en ese juego digamos, de situaciones es que hay que procurar, digamos, concebir las decisiones que se tomen. Y un poco todos estos ejercicios que estamos haciendo, previos a empezar a hablar propiamente de nuestro municipio y de proponer sobre nuestro municipio, tiene que ver con que seamos conscientes que muchas de las cosas que queremos, ¿cierto?, tienen consecuencias también, y es un juego de cómo medimos esas consecuencias. Bueno, de aquí en adelante voy a mostrar algunos datos. Última pregunta, sí que quiero para que abramos los micrófonos, es posible que estemos concentrados en otras actividades, pero pregunta para los que estamos todavía ahí pendientes. ¿Cuál es si uno coge toda la región, o sea, Bogotá y los diferentes municipios, ¿cuál creen que es la forma, el modo de viaje más utilizado en todo este territorio? La mayoría de la gente se mueve ¿de qué manera? Perdón, veo de nuevo, creo que dijeron transporte público, ¿cierto? Y bus, transporte público, intermunicipales y entre los municipios en bicicleta. Bien, miremos entonces esos datos. Uno normalmente se sorprende cuando aparecen estos datos. Y el primer dato que aparece es que la mayoría relativa de los viajes se hacen a pie todavía.
Eso uno no lo cree mucho porque, claro, cuando se imaginan los viajes, se está imaginando, pues justamente los viajes largos, pero buena parte de las actividades que estamos haciendo cotidianamente en la, digamos, en el territorio, se hacen todavía a pie porque tienen que ver con distancias todavía cortas. Actividades como llevar los niños al colegio, como las compras en la tienda, como ir al parque, como bueno, otra serie de actividades que pueden desarrollarse en cortas distancias, siguen siendo y son muy importantes en la vida de las personas. Eso es una gran fortuna, ¿sí? A diferencia de Los Simpson, por ejemplo, para quienes hayan visto Los Simpson alguna vez, ¿cierto? Que tienen que moverse para incluso para ir a comprar el pan o la leche, les tocaría subirse al carro e ir hasta no sé cuántos kilómetros a la tienda. Nosotros, en nuestras ciudades, en Bogotá y en la región, tenemos muchos de los bienes y servicios urbanos se desarrollan alrededor o cerquita a la vivienda. Eso ya lo habíamos hablado en algún momento. Y eso hace que todavía los viajes a pie sean muy importantes. Por supuesto, los viajes en SITP, que es el 8%, en Transmilenio o sistemas colectivos, perdón, en sistema masivo, son el segundo lugar y es bastante importante. El transporte público masivo o colectivo suma un poco más del 20% de los viajes. El transporte particular, el automóvil, solo el 12%. Las bicicletas, y este es un dato muy importante tener en cuenta, muy importante tener en cuenta. El 6% de los viajes se hacen en bicicleta. ¿Y por qué es muy importante tenerlo en cuenta? Porque la bicicleta ha venido aumentando el protagonismo en la región. Pasamos del 3% de los viajes que se hacían en 2014, después en 2016 cuando se hizo la medición eran cerca del 4.6 y esta medición que se hizo en 2019, ustedes me dirán si en efecto, como dijo ahorita José Luis, son mediciones previas a la pandemia, pero fue la última que se hizo, nos mostró un 6% de los viajes, es decir, es un número importante, casi que ustedes pueden decir acá, entre la mitad. Por cada 2 viajes que se hacen en carro, 1 se hace en bicicleta, ¿cierto? Si a eso le sumamos las motos, que representan el 4.8% de los viajes, pues ahí nos estamos dando cuenta que hay otros elementos. El SITP provisional, que es otra forma de transporte colectivo, es el 5%. Entonces, fíjense que los transportes públicos, sin contar todavía el intermunicipal, que es este moradito, que implica el 2% de los viajes del total de la región, nos está sumando un poco más del 25%. Entonces, eso es muy, muy importante tener en cuenta porque esta distribución a veces nos engaña, ¿no? A veces, sobre todo si uno se sube a las 5 de la tarde en un puente peatonal, sobre la 30, sobre la autopista norte, sobre la autopista sur también, uno se da cuenta, uno piensa, o en la 13 uno mira y dice, uy, qué cantidad de carros toda Bogotá se mueve en carro. Y realmente no, solo el 12%, 1 de cada 10 viajes en Bogotá se hacen en carro. El resto se hacen de otras maneras, muchas de las personas se mueven en transporte público. Y por eso es tan importante empezar a ver estos datos. Este dato, por ejemplo, nos muestra cuántos viajes se hacen dependiendo del estrato en promedio por persona. Una persona de estrato 6 hace 2,6 viajes promedio por día, mientras que una persona de estrato 1 apenas hace 2 viajes. ¿Qué quiere decir esto? Entonces hay que tener, digamos, un poquito aquí de ingenio interpretativo. Y es que en los estratos bajos uno podría decir, no sé si todos estén de acuerdo con esta interpretación, pues que se hace un viaje normalmente desde las periferias, ¿cierto? Digamos, aquí está el estrato 1 en Bogotá, 1 y 2, ¿cierto? En las periferias. Se viaja una vez hasta el centro donde está el trabajo, como ya vimos hace poquito, y nos devolvemos, ¿cierto? A nuestro lugar de vivienda. Y tiempo para hacer otros viajes hay muy pocos. Mientras que si yo vivo en los estratos altos que están ubicados en esta parte de la ciudad, en Bogotá, por ejemplo, pues yo puedo, sí, efectivamente hacer el viaje a mi lugar de trabajo o estudio, pero puedo, muchas personas, eso nos está mostrando un indicador que es un poco más de 2 en promedio, pueden estar yendo, qué sé yo, al gimnasio y después del gimnasio vuelven a la vivienda. Entonces casi que hacen en promedio 3 viajes. Sí, mucha gente hará solamente 2 también, pero también pueden hacer 3. Entonces, fíjense que la ubicación en relación a los viajes, la ubicación de la vivienda en relación a los viajes es importante. Tener la posibilidad de hacer más viajes es la posibilidad de participar de más cosas, de más riquezas sociales, incluyendo estas reuniones.
¿cierto? Si no tuviéramos la virtualidad, este ejercicio virtual, pues la posibilidad de salir del trabajo a llegar al lugar donde se está haciendo el ejercicio presencial sería muy limitada, ¿cierto? Bien, en transporte público, miren cómo funciona la gráfica. Tenemos, entonces, el estrato 1 es el que más se mueve en transporte público y en la medida en que aumentamos el estrato, menos viajes se hacen en transporte público. Entonces, ahí hay un elemento que es muy importante y es tener en cuenta que sí, efectivamente, el transporte público es usado por las mayorías, ¿cierto? Pero que además, por supuesto, ese uso responde también a las distancias en las que me muevo. De ahí que, y sin duda, y obviamente en el tema de movilidad siempre aparecerá el consejo obvio y es mejorar las condiciones del transporte público. Los vehículos, ¿cuántos vehículos hay por estrato? Dependiendo la familia. Entonces, por cada 1000 habitantes hay 600 vehículos en el estrato 6, mientras que por cada 1000 habitantes hay 127 vehículos para el estrato 1. Ustedes me dirán algo que también es muy importante tener en cuenta. Para muchos estratos 1, 2, sobre todo 2, 3 y 4, el vehículo además se ha vuelto también un medio de empleo, ¿cierto? Desde Uber hasta qué sé yo, la ruta escolar que se hace, bueno, otra serie de actividades, se vuelve un elemento de empleo. Pero lo que es cierto es que los viajes que se hacen en carro, proporcionalmente los hace mucho más el estrato 6. Y miren aquí en la gráfica a la derecha, la que ustedes ven más a la derecha, es la ubicación de parqueaderos en la región. Obviamente, ¿dónde están la mayoría de los parqueaderos? Pues justamente donde están concentradas las actividades, los trabajos. Desconcentrar, en ese sentido, las actividades se vuelven muy importantes. Las tasas de viaje por automóvil por persona también están muy relacionadas con el estrato en el que nos vivimos. Miren esta que me llama mucho la atención, la forma en que se distribuyen los viajes por motocicleta. Y aquí una pregunta que quisiera, para también a ver si todavía estamos conectados. ¿Por qué creen ustedes que el estrato 1 tiene menos viajes que el estrato 2 en motocicleta? Uno diría, la motocicleta es una forma de ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Pero ¿por qué de pronto el estrato 2 tiene más viajes en motocicleta que el estrato 1? ¿Quién me ayuda a esa interpretación? Bueno, quizás tiene que ver con sí, la moto es más económica, ¿cierto? Pero de todas maneras puede ser un poco más costosa y algunos lugares no son tan aptos. Incluso miren este mapa que puede ser importante. Este es el mapa que ustedes ven aquí a la izquierda, es la cantidad de vehículos que hay en relación, digamos, en porcentaje en estas áreas de la ciudad. Donde más vehículos hay es hacia el norte, donde más no motos hay es hacia el suroccidente. Y fíjense, bueno, aquí no se ve Mosquera, pero Mosquera aparece con una alta tasa de motorización, tanto en motos como en vehículos. Marian dice, el estrato 2 tiene más facilidad para el que... Sí, seguramente tiene que ver con eso, con las actividades económicas, ¿cierto? Para ahorrarse trancones. Eso es un lío, por supuesto, porque la moto no debería ser un mecanismo de ahorrar trancón porque aumenta la inseguridad. Miren aquí las licencias de conducción, que me parece un dato que puede ser muy interesante. Ustedes pueden revisar muchos de estos datos y a partir de ello, digamos, sacar varias conclusiones. Yo quisiera que de hoy nos lleváramos sobre todo la idea de pues cómo las dinámicas de movilidad son tan importantes pensarlas de carácter regional. Fíjense, en el estrato 1, 2, 3 y 4, la mayoría de las personas no tienen licencia de conducción, mientras que en los estratos altos hay mayor licencia. Eso quiere decir que el transporte particular es importante. En el azul oscurito nos está mostrando licencia para motocicleta, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que las motocicletas sí son más preponderantes en el estrato 1, 2 y 3, pero poco en el estrato 4, 5 y 6. Y el transporte público, ¿cierto? Hay licencias en el 1, en el 2, en el 3, pero poco en el 4, casi nada en el 5 y casi nada en el 6. Y por género es también muy interesante, ¿no? Todavía mantenemos una alta brecha de género en relación a quién conduce los vehículos. Las mujeres, digamos, el 70% de las mujeres no tiene, más bien, del total de las personas que no tienen licencia de conducción, 70% son mujeres. Las de vehículo particular, el 60% son hombres. Las de la motocicleta, el 80% son hombres. Y para el transporte público, el 90% son hombres. Entonces, ahí hay, por supuesto, un tema todavía de equidad de género. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es ver las bicicletas. Hay más bicicletas en los estratos altos. Fíjense, y bastantes más en los estratos altos, que es esta gráfica de la izquierda. Pero
pero las bicicletas, ya te doy la palabra, Camila, pero las bicicletas son menos utilizadas como transporte en los estratos altos. Entonces, y aquí, mientras Camila participa, les hago la pregunta, ¿por qué es tan diferente, de nuevo, el estrato 2 al estrato 1, por ejemplo, en el uso de la bicicleta? Camila. Es que estaba pensando en la gráfica que mostraste antes de la gente que pues hace más viajes caminando también. Uh-huh. Y en realidad el tema de la bicicleta siento yo que también tiene que ver con un tema de bienestar para muchas personas y caminar también. Que claro, es que sí le hace a uno reflexionar un poco la elección del medio de transporte, pero siento que tiene mucho que ver con ese tema de bienestar para ese tipo de estratos, ¿sí? Que dicen, pues porque, pues evidentemente ahorran tiempo para hacer otras actividades y prefieren transportarse de una vez haciendo su actividad deportiva, ¿sí? Pero en realidad, así como digamos en estratos altos, puede que lo hagan para eso, gran parte, y lo digo acá en el municipio, hay compañeros que se vienen desde Bogotá hasta acá en bicicleta, admirable, pero si uno lo ve y uno les pregunta, no por deporte, es su elección, ¿sí? Entonces, pues es llamar la atención también, pero yo diría que tiene mucho que ver con temas de bienestar y que también están más cerca a su lugar de trabajo, ¿no? Porque pues en realidad es un tema de calidad de vida, o de ese concepto que desarrolló ese autor que tú dices, de pensar en su bienestar de manera generalizada, que quede más cerca a todo. Totalmente de acuerdo. Yo pondría un par de cosas a propósito de eso del bienestar y es, claro, moverse, por supuesto, si uno puede hacer ejercicio en bicicleta, una maravilla, pero moverse cotidianamente en bicicleta genera bienestar siempre y cuando no termine agotándote más de lo que te debe agotar. Yo lo pondría en esos términos. En muchos indicadores, también me parece un poco exagerado, pero muchos indicadores dicen que el viaje en bicicleta al trabajo en la cotidianidad es apto cuando se hace en recorridos de máximo 4.5 kilómetros. A mí me parece muy poquita distancia, pero es más o menos el indicador internacional que se tiene. Que más allá, y puede pasar, que más 10 kilómetros, pues muy chévere para hacer ejercicio, pero no tan chévere si la distancia son 10 kilómetros para llegar a trabajar o salir del trabajo y andar 10 kilómetros, no en clave de hacer ejercicio, sino en clave de transportarse. Y eso ahí es muy interesante, porque lo que sí se ha visto es que, claro, el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3 utilizan muchísimo más la bicicleta que el 3, el 4 y el 5 para transportarse, por obvias razones, porque por otro lado se mueven en carro. Pero una cosa importante es que el estrato 2 en buena medida se mueve, ¿cierto? Yo no estoy seguro si por propia decisión, sino porque es realmente mucho más económico y eficiente en tiempo, ¿cierto? Que en el transporte público, pero no necesariamente es la mejor forma cuando las distancias son muy largas. Deseable sería, por ejemplo, en una intermodalidad, me voy en bicicleta 2 kilómetros hasta un punto y ahí puede haber otra forma que me resulte más cómoda, sobre todo en escenarios donde el tema de seguridad, de la intemperie y otra serie de situaciones pueden poner en juego. Ahí hay muchos temas detrás de ello. Yo creo que el tema de que el estrato 2 tenga mucho más uso que el 1 no es por un tema económico exclusivamente, porque eso no me explicaría muy bien esta subida. Creo que entre otras cosas tiene que ver con que en los estratos 1 normalmente están ubicados en laderas, en áreas de ladera, es decir, en áreas de montañosas. Y por más que a uno le guste mucho la bicicleta, pues para llegar a la casa le toque subir un premio de montaña, pues posiblemente desanima a muchas personas, ¿cierto? Entonces, ahí hay un montón de temas, el bienestar, las distancias, el tipo de trabajo, la ubicación de la vivienda, la disponibilidad de vidas, las percepciones, la posibilidad, incluso cuando se hacía la política de bicicleta, una de las cosas que se veía como un agravante para evitar el uso de la bicicleta es que muchas empresas ni tienen biciparqueaderos, que eso es un problema, pero incluso el hecho mismo de que se les obliga a las personas a vestirse de una manera que hace que sea inviable que yo me mueva en bicicleta,
¿cierto? Entonces, cosas de ese estilo también tienen que ver con pues, otros elementos, pero en términos de ordenamiento territorial es como, insisto, ubicamos las actividades, ubicamos las infraestructuras. Este es un poco el resumen, entonces, ¿cierto? De esas cuatro modos de transporte, o más bien medios, el vehículo particular, el bus, la moto y la bicicleta, viendo por estrato y viendo en las diferentes áreas de la región, del territorio. Y creo que estos datos son sumamente claves, pensando, como les digo, en decir, bueno, pensemos que la movilidad no es solamente dónde debe estar la infraestructura, que es lo que vamos a hacer después, hablamos de infraestructura, sino que nos llevemos la idea un poco que la infraestructura está, o más bien los problemas de infraestructura están relacionados con el tema de la ubicación de las actividades, ¿cierto? Entonces hay como ya bueno, y un último elemento que me parece muy importante tener en cuenta es la relación entre la infraestructura, los viajes que se hacen, que son este azul clarito, en relación a la infraestructura existente. Se hacen mucho más viajes en bici de la infraestructura promedio, es decir, se hace cerca de 6 viajes, de 6% de los viajes, lo decíamos ahorita, en bicicleta, pero la infraestructura para bicicleta, la infraestructura de movilidad para bicicleta apenas es el 2%. Transmilenio se hacen un montón de viajes, cerca del 12%, ahorita lo veíamos, pero la infraestructura para Transmilenio es del 4%. El SITP o los transportes colectivos tienen más o menos un 20 algo por ciento, 26% si se suman los intermunicipales y demás, ¿cierto? Y el transporte público colectivo, pero la infraestructura es del 20%. Los peatones generan un 35% de los viajes y hay un 30% de infraestructura, sin embargo, en la mayoría de los casos en muy mal estado. Nuestras ciudades son bastante agresivas con el peatón, ¿cierto? Y finalmente, un elemento que me parece muy importante tener en cuenta es que la infraestructura para el vehículo particular es muy alta, es de cerca del 45%, pero solo lo veíamos ahorita, el 12% de los viajes se hacen de esa manera. Y fíjense que además si uno le suma, ¿para qué actividades? ¿Cómo me muevo dependiendo de las actividades? Hay unos datos muy interesantes. Yo aquí solamente quiero resaltar el tema de salud. En casi todas las actividades, la forma peatonal es la que prima. Para ir al trabajo, que me sorprende ese dato, pero es importante tenerlo en cuenta, el 44% de las personas se van para el trabajo, posiblemente trabajos relativamente cercanos a sus viviendas. El estudio, esto tiene que ver con los colegios, ¿no? Los viajes de estudio para el colegio. Las compras siguen haciéndose a nivel barrial. La recreación en buena medida se hace en los parques cercanos a la vivienda. La salud es la única que es como lejana y se hace de otras maneras, ¿cierto? Y eso es muy importante. Esta tablita, que la miraremos después con detenimiento cuando veamos Mosquera en relación a los equipamientos, es muy clave para entender la movilidad. ¿Dónde están los bienes y servicios? ¿Dónde están los asuntos? Y termino diciendo lo siguiente. La movilidad tiene efectos, por supuesto, con otros temas que son muy claves. Este no es propiamente ordenamiento territorial, pero tiene mucho que ver con ello, ¿cierto? Si seguimos organizando las ciudades en clave de los vehículos particulares, pues nos damos cuenta de unos datos que a mí me llaman mucho la atención. Cada 10 microgramos, nada, muy poquito, de CO2 en un metro cúbico de aire representa un aumento del 20% de las consultas por enfermedades respiratorias agudas en niños de menos de 5 años. Entre 10 a 20 microgramos, un aumento del ausentismo escolar justamente por enfermedades respiratorias agudas. A Bogotá y la región le ha costado a veces, en los momentos de mayor crisis ambiental, $1.000 millones, ¿cierto? $1.000 millones atender, ¿cierto? Lo que implica las enfermedades de salud por respiratorias, en parte por estos asuntos. Entonces, para tener en cuenta que, aunque uno no lo conectara inmediatamente, sí es muy clave tener en cuenta que la forma en que ordenamos la ciudad tiene mucho que ver con incluso temas como los costos en salud, y costos en todo sentido, no solamente monetarios, sino los costos para la calidad de vida. Entonces, eso era lo que quería decir de movilidad. Se nos fue mucho más tiempo del que pensábamos, hay otro par de temas, también ayer no pudimos avanzar, yo les propongo que dejemos el tema hasta acá para poder trabajar el tema de norma urbana y control urbanístico de manera detenida en 8 días y así no tener que ir corriendo, porque ya son las 7 larguitas, la idea es que normalmente terminemos hacia las 7 y de pronto pues no se trata de ver los temas corriendo. Entonces quería preguntarles, Viviana dice, pero ahora los proyectos para oficinas se están construyendo. Sí, eso es una cosa importante, ¿no? Eso se está generando la necesidad y habría que además readecuar, Viviana, también la ubicación de las oficinas.
Comentarios, preguntas, dudas. Yo les agradezco que estén de nuevo acá. José Luis. Pues yo creo que con todos los elementos que hemos tocado hoy, los que han dado en todas las jornadas, creo que cada vez es más evidente la necesidad de que el tema del ordenamiento del territorio pase de ser municipal a ser más regional. O sea, es evidente que cada vez se requiere tener en cuenta el entorno en su conjunto en un ámbito geográfico mucho más amplio que simplemente el municipio. O sea, más en el caso de aquellos municipios que están cerca a las ciudades capitales de departamentos, en este caso a la capital del país. O sea, yo creo que es importantísimo ya empezar a ver ese entorno, y yo creo que estamos en moras de que esa ley de ordenamiento territorial sea actualizada y reformada acorde a esas nuevas situaciones que presenta el país. O sea, nosotros podemos ir viendo las situaciones de los municipios como si fuéramos aislados de esos otros entornos que tienen una gran incidencia en todas las decisiones que se tomen y todo lo que se pretende impulsar en su momento. O sea, sobre eso hay muchos ejemplos y muchas experiencias. Por ejemplo, en el caso del municipio de Yumbo en el Valle, que es vecino de Cali, el municipio de Yumbo en una época, hace ya muchos años, optó por definir una zona industrial que queda prácticamente en los límites, pegada en el límite con Cali, y una de las, digamos, condiciones para que las empresas pudieran trasladar sus fábricas y sus oficinas a ese sector era supuestamente porque iban a generar empleo para la gente y la población de Yumbo. Pero cuando ya se pusieron a darse el desarrollo de las cosas y todo el análisis de muchos elementos, pues se dieron cuenta que inclusive la capacidad o la formación de los habitantes del municipio no respondían a las necesidades de esas mismas empresas, ya que prácticamente las empresas obtuvieron los beneficios económicos en cuanto a excepción de impuestos y eso, pero la generación de empleo nunca logró las expectativas que se había proyectado, porque al final les tocaba seguir contratando gente de Cali, porque pues la disposición de traslado hacia esas zonas era más fácil para del personal que requerían, era más fácil de personas que vivían en Cali que los mismos habitantes del municipio, o sea, porque no había un nivel de educación adecuado a esas exigencias y esas necesidades. O sea, creo que mientras no empecemos a mirar esto con otra óptica diferente, pues simplemente seguiremos haciendo lo que dice la ley, es cumplir con un requisito de tener una actualización de los POTs o los PBOTs cada cierto tiempo, pero simplemente como por cumplir, como se dio desde el principio, que mucha gente hasta copiaba los planes de ordenamiento que se había entregado en un municipio, se lo copiaba a otro simplemente para que le dieran el contrato, y se encontraron hasta errores donde los que lo hacían ni siquiera se tomaban la molestia de revisar que, que hubieran cambiado siempre el nombre del municipio y quedan los nombres allá pegados, y uno miraba en alguna parte del texto y aparecía un nombre diferente al que era el del municipio que estaba en el documento. Entonces, yo creo que mientras no le demos un contexto diferente, la idea es que esto tiene que proyectarnos de otra manera. O sea, lo que necesitamos saber es, en el caso de Mosquera, cuál es el fin y cuál es el objetivo principal del municipio dentro de un contexto más integral. O sea, no es simplemente que todos estos elementos que hemos venido hablando, pues realmente cómo los podemos enfocar de acorde a ese objetivo que pretenda dar de enfoque al municipio. Sí, totalmente de acuerdo, y además porque yo me atrevo a pensar que además el papel que están teniendo los municipios, las ciudades intermedias, es sumamente clave dentro de una nueva forma de pensarse en los territorios, las regiones, y digamos ahí hay unas apuestas que son muy importantes. Álvaro y Viviana. Gracias, Jorge. No, yo creo que algo que para reflexionar en el módulo de hoy también es la conectividad interna en el municipio y sus áreas de influencia, incluyendo las veredas, porque hemos hablado mucho del contexto de la movilidad urbana de Bogotá y cómo se conecta con los municipios aledaños, pero también pues para reflexionar también cómo mejorar esas vías de acceso, sobre todo, pues, por ejemplo, yo hago parte de una comunidad de la vereda de San Francisco, ¿sí? Y tenemos también una situación particular porque nosotros nos conectamos a la vereda es por Bogotá, por la avenida Centenario, cruzando un puente metálico, y que también, pues, es un puente en tierra de nadie, ¿no? Porque finalmente, pues, si lo mantiene el municipio, es la gobernación, o somos nosotros. Entonces, también esa reflexión de cómo mejorar sobre todo la infraestructura vial interna del municipio de Mosquera. Sí, y bienvenido. Tanto el comentario de José Luis como el de Álvaro me parecen muy claves.
sirva de llamado de atención un poco para empezar también a mirar eso, que es verdad, hoy lo desconocimos, pero por supuesto el diagnóstico lo tiene que tener, y sobre todo en clave de, a propósito de lo que dice José Luis, tiene que ver con cómo nos pensamos el modelo de ocupación, ¿cierto? La idea de lo que debe ser el municipio, y por supuesto la ruralidad como elemento, como pilar central dentro de esas apuestas. Viviana. Bueno, primero que todo quiero agradecer, realmente habían conceptos y cosas que realmente no tenía conocimiento y aprendí varias cosas importantes. Considero que ahorita con lo del POT sí creería que va a ser mucho más, va a haber mucho más unión por lo del el tema ahorita de transporte, por las vías que se piensan construir o por lo que las propuestas que había hecho el alcalde en su momento. Esperemos que estos no queden en el tinterillo, sino que realmente se hagan esas vías que estaban cerca y que también lo piensen en la unión de tanto Madrid, Faca, Mosquera, Funza y Bogotá, porque al final todos nosotros llegamos a la mayoría de la población acá en Mosquera, si bien su vivienda es acá, su área de trabajo es Bogotá o los alrededores. Entonces considero que sí va a haber como una conexión entre municipios para que se pueda hacer un buen proyecto del POT, y de nosotros como veedores tenemos que estar atentos a lo que realmente el POT, la propuesta que se va a hacer. Nosotros en este momento estamos adquiriendo un conocimiento importante en cada uno de los módulos, pero ese conocimiento se va a aplicar en el momento que empiecen a desarrollar el POT, y que nosotros pues ya tenemos más conocimiento, pongamos alertas y no nos pues hagamos que realmente el POT sea integral para todas las partes. De acuerdo. Y vale, voy a tomar, digamos, esa última palabra de Viviana, porque hay un tema que es clave, y es, sí, claro, ¿quién no quiere vías o más cantidad de vías para poder articularse mejor a Bogotá, a los otros municipios y demás? Sin embargo, a mí me parece muy importante, siempre que pensemos nosotros en las propuestas, pensemos las consecuencias adversas que puede tener cualquier propuesta que hagamos. Tener vías, por supuesto, es muy importante, pero también tener vías es motivar a procesos de urbanización. ¿Cómo la propuesta ciudadana se debe cargar de los suficientes elementos para que el desarrollo de la infraestructura esté acompañado de instrumentos que permitan también la protección ambiental? Lo digo simplemente no por meterme en sus propuestas o en sus ideas, sino para tener algo que creo que siempre hemos dicho en todos los módulos, y es, claro, nosotros nos podemos imaginar una cosa de que al hacer una vía va a pasar esto tal cual como quisiéramos, pero tengamos en cuenta que hay otros actores, otras necesidades, otros intereses, otras lecturas del territorio, ¿cierto? Y entonces hacer una infraestructura puede ser muy bueno para algunas cosas, pero no tan bueno para otras cosas que quisiéramos o no quisiéramos que pasara, ¿cierto? Alguien puede decir acá, a mí me encantaría que Mosquera llegara a los 500.000 habitantes y tenemos espacio para ello. Alguien puede decir acá, uy, pues sí, hay que tener vías, pero hay que intentar que el crecimiento sea más o menos moderado, porque los impactos ambientales, los servicios de públicos, domiciliarios, bueno, otra serie de cosas. Entonces, ahí hay una apuesta que siempre es importante tener en cuenta, y es el llamado que aprovecho, digamos, la participación de Viviana. Efectivamente, hay que garantizar que se desarrollen los proyectos, pero siempre intentemos mirar integralmente nuestras propuestas, intentemos mirar también el lado oscuro de nuestras propuestas, ¿cierto? Y cuando veamos esos lados oscuros, ¿cómo el POT puede, por ejemplo, garantizar que hayan unas protecciones y que hayan unas garantías para, en últimas, apostarle a que las decisiones que se tomen, pues procuren el bienestar de la gran mayoría, sino de todas y todos, ¿cierto? Entonces, eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta. Y es, creo que, las dificultades que tiene el ordenamiento territorial. Yo les decía, y con esto yo cerraría mi reflexión de hoy, es, curiosamente, a veces la mala movilidad tuvo ventajas en términos ambientales en Bogotá. Creo que eso no quiere decir que entonces hay que promover la mala movilidad, pero hay que ver cómo, al mejorar movilidad, también tenemos que poner
sobre la mesa los costos o las oportunidades ambientales, los costos y las oportunidades económicas, los costos y las oportunidades socioculturales que nos genera cada una de nuestras apuestas. ¿Sí? Eso a mí me gusta por eso el tema de los planes de ordenamiento territorial, porque son cosas que uno toca un pedacito y se mueve todo, ¿no? Es una especie de efecto mariposa, pero de alguna manera la apuesta es que todas y todos seamos conscientes de ello y podamos proponer no solamente que se haga la vía, sino que instrumentos de planeación controlan el desarrollo de la vía. Yo quería simplemente dejar ahí esa reflexión. No sé si hayan otras, si ya el cansancio toma. Camila, ¿alcanzó a levantar la mano? Dijiste algo que pensé una vez hace un par de años, y es en ese efecto bola de nieve que tienen este tipo de actos administrativos, porque siendo actos administrativos de carácter general, algunos los describen como abstractos, que tienen otros tipos de componentes, o sea, por sus estudios, y uno pensaría que no afecta a otro tipo de derechos de situaciones particulares, pero entonces uno lo siente, claro, en el caso en concreto, cuando toca un derecho fundamental, un servicio público, el acceso a algo, el desarrollo de una actividad, el modelo de ocupación. Y es por eso que a veces uno no cree tan importante, pero es todavía más complejo desde el punto de vista de los medios de control que uno podría tener para, digamos, hacer, no sé, poder anclar o lo que llamarían articular o hacer una ponderación de derechos con un acto tan grande como en este caso es el POT versus un derecho particularizado. Y el tema es que es como tan abstracto porque no es tan fácil de entender. O sea, en realidad hay que tomarse el tiempo y digamos, tú lo haces de una manera muy sencilla, muy fácil de que lo comprendamos y aún así se queda uno muy corto y más aún la gente que no conoce conceptualmente lo que implica una definición corta como lo que puede ser el aprovechamiento de un suelo, la ocupación o lo que puede ser cosas sencillas, digamos, de hoy, no sé, lo que puede ser un vallado, entonces, ¿qué es un vallado? Y empieza a generarse un tema conceptual grande y por eso estos espacios yo sí los agradezco mucho. De hecho, hoy también estoy, porque me parece de verdad que uno aprende tanto escuchando a la gente, o sea, cuando comentan, porque es desde la realidad de cada uno es que se empieza a abrir todavía más los efectos que tiene la expedición de este tipo de actos administrativos. Y de hecho, muchos, uno pensaría que simplemente es el POT, pero no, cuando se empiezan a generar unos tipos de permisos, permiso de un uso de suelo, un ejemplo, con pequeñas acciones administrativas es que ya se empiezan a desarrollar este tipo de elementos. Entonces, me parece, quería como resaltar eso, la participación de los asistentes y lo que está haciendo el PNUD, porque en realidad sí, uno no se imaginaría la relevancia que tiene, digamos que la expedición de esta norma. Sí, de acuerdo, creo que, y tú ya habías insistido hace 8 días con eso por otro tema, pero fíjense que es importante, que yo lo traduciría de manera sencilla, es que justamente ahí entran en juego muchas cosas, ¿no? ¿Dónde ubico mi vivienda en relación a las actividades que se están haciendo, o mi comercio, o la industria, o dónde pongo en relación a los riesgos ambientales, ¿cierto? Construir una vía sí que me facilita llegar, pero también qué implica eso en términos de los derechos ambientales de otras personas o los derechos económicos o culturales. Y es que ese es el juego. Por supuesto, partimos de la idea de que no todos vamos a llegar a una uniformidad de los intereses, pero por lo menos oigámonos, entendamos que hay prioridades que son de carácter
llamémoslo públicas, otras colectivas, otras particulares y otras privadas, y eso tiene una, digamos, una priorización. Si nos estamos pensando públicamente el municipio, nos estamos pensando una colectiva, pero también, por supuesto, hay unos derechos y unas, digamos, unas necesidades particulares y privadas que podemos también poner en juego. Y aquí nos vamos a dar cuenta que para algunos la movilidad puede ser el tema primordial, para otros tiene que ver con, lo decíamos en una sesión hace creo que 15 días, alguien decía, creo que en la actividad presencial decía, sí, yo estoy cerca al río donde hay un montón de vectores, donde los ratones están todo el tiempo. Entonces pueden haber otros temas que también son muy importantes y un poco el POD tiene que volverse también un priorizador, pero un priorizador democrático e incluyente de esos intereses. Y eso es difícil, pero pues eso es vivir en sociedad, creo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo también les agradezco mucho su disposición desde los diferentes sectores, que vengan concejales. Ayer participaron varios concejales que me parece, además, yo insisto, ya les habíamos hecho el agradecimiento público y es, creo que en una actitud y en una posición muy respetuosa al espacio y es, pues como cualquier ciudadano, como yo, como cualquiera de ustedes, un poco en este diálogo de saberes, proponiendo y discutiendo, que me parece maravilloso, porque pues en últimas así cumplimos, digamos, la responsabilidad efectiva de que pues el consejo, la corporación y el consejo municipal es en últimas el pues voz también de los ciudadanos, y chévere que podamos estar oyendo acá a los otros. No necesariamente en todo estamos de acuerdo, pero interesante oír para entender que aquí hay decisiones que se están haciendo. Yo de verdad les agradezco mucho. Llevamos 2 horas conectados, no sé si hayan más preguntas, dudas o comentarios. Si no, entonces nos veríamos en 8 días para hablar ya más específica de norma urbana y de control urbano. El tema regional está ahí, en el tintero. Es posible que tengamos que buscar otra metodología para hablar de lo regional, porque son muchos temas que están apareciendo, pero sobre todo, y como les decía al comienzo, de pronto para quienes llegaron un poco tarde, la idea es que ya en 8 días empecemos a pensar metodologías para hacer propuestas, para decir, bueno, de todo este ejercicio de formación nos queda estas ideas. Y entonces, digamos, perdón, les dejo de tarea de cierre de mes, que nos vamos a ver en 8 días, cerrando el mes para que quede la tarea de, oiga, de todo esto, ¿cuáles son como los puntos que yo creo que son más importantes para Mosquera? Y los vamos a ir recogiendo e intentando armando unas piecitas que construyamos entre todos para poder difundir y poner en discusión con el resto de la ciudadanía. Yo dejaría hasta ahí, no sé si hay más comentarios, preguntas, dudas, y si no, pues entonces que tengan un feliz resto de jueves y fin de semana. Muchas gracias a todos. No, a ustedes, de verdad, muchas gracias. A Mariana, a José Luis, Camila, a todos los participantes, Juan Pablo, Andrés. De verdad, la participación, la escucha también es muy, muy importante. Y vamos transitando de ir aprendiendo a ir proponiendo, ¿no? Entonces, para que vayamos ya pensando en ideas en clave de propuesta. Creo que no hay más manos levantadas, entonces muchas gracias a ustedes y nos vemos en 8 días por este mismo medio. Que tengan muy buen día. Muy buenas noches, más bien. Profe, muchas gracias. A ustedes, Cristian, que estén muy bien.